Es tiempo de edificarnos, es tiempo de abrir la palabra de Dios, es tiempo de mirar lo que Dios nos ha revelado en su palabra, porque nosotros los cristianos sabemos y estamos claros y convencidos que toda la revelación que Dios ha querido dar, toda la revelación que Dios ha querido dar, lo ha dado ya en su palabra. Ya aquí en esta preciosa palabra está revelado todo lo que es la voluntad y el propósito de Dios. No hay nada nuevo que revelar. Ya todo está escrito aquí. Por lo tanto, el día de hoy vamos a traer revelación de Dios, pero revelación de Dios directamente de su palabra. Una revelación que ya Él ha dado. Por lo tanto, simplemente lo que vamos a hacer es que con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos guíe a través de su palabra para que nosotros podamos edificarnos. Y como dijeron mis hermanos, que no solamente la oigamos, sino también la pongamos en práctica. Así que vamos a ir todos juntos al libro de Éxodos, capítulo 20. Éxodos, capítulo 20, los versículos del 1 al 18. Ya mi esposa ha dado un pequeño adelanto de lo que significa el propósito bíblico de la ley de Dios. El propósito bíblico de la ley de Dios. Y específicamente en esta mañana nos estamos refiriendo al propósito bíblico de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha dado estos 10 mandamientos? Dice la palabra de esta manera. Éxodos 20, del 1 al 18. Leamos la palabra de Dios, usted ahí en su casa y yo directamente desde aquí a través de Reina Valera del 60. Y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
palabra de Dios. Y yo quiero dejar hasta allí estos versículos, porque aquí vemos claramente los mandatos de Dios para su pueblo, para sus hijos y para toda la humanidad. Estos son los mandatos sagrados que Dios entregó a Moisés. Pero antes de ir a hablar sobre el propósito por el cual Dios entregó estos mandatos, yo quiero hacer algunas preguntas, porque es necesario que reflexionemos en cuanto al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito bíblico de la ley de Dios? ¿Cómo debe el cristiano relacionarse con los mandamientos de Dios? ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos con estos mandamientos? Y hago esta pregunta, mis hermanos, porque todavía hay muchos cristianos que afirman que los mandamientos son reglas que deben obedecerse para asegurar la salvación y ganarse el favor de Dios. Muchos cristianos todavía afirman que los mandamientos son reglas que deben obedecerse para asegurar la salvación y ganarse el favor de Dios. Esa manera de entender el propósito de los mandamientos de Dios, la Biblia misma lo llama legalismo. Ahora vamos a ver algunos pasajes. Pero también quiero decirles a la iglesia que hay otros creyentes que afirman que ya no tienen el deber de obedecer la ley porque ya no viven por la ley, sino que ahora viven por la gracia. ¿Se dan cuenta? Mientras algunos creen que los mandamientos deben obedecerse para ganar la salvación y para ganarse el favor de Dios, y la Biblia nos hace ver que eso es legalismo, otros creyentes dicen que como ya no viven en la ley, sino viven en la gracia, ya no tienen la responsabilidad de obedecer la ley. Y a esos justamente la Biblia los llama libertinos, o en términos teológicos se conoce como antinomianos. Anti, que quiere decir en contra, y nomos, que quiere decir ley, o sea, personas que están contra la ley. Entonces, mis hermanos, les quiero decir esto en esta mañana. El legalismo y el antinomianismo no son cristianismo. El legalismo y el antinomianismo no son cristianismo. ¿Sabe lo que son? Son impulsos de un corazón donde reina la confusión sobre el propósito de la ley. Son impulsos de un corazón donde reina la confusión sobre el propósito de la ley. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, justamente el apóstol Pablo responde en su carta de Romanos a esas dos desviaciones sobre el propósito de la ley. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, a los legalistas? Aquellos que creen que los mandamientos son reglas para obedecer la ley, pero para ganar más salvación y ganarse el favor de Dios. Pero ¿qué nos dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3? En Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice la palabra en base a ese entendimiento de que los mandamientos son reglas, ¿verdad? Para que hay que obedecer para ganarse el favor de Dios y para asegurar la salvación. Bueno,
Pablo le dice a las personas que piensan así, porque así pensaban algunos Gálatas, le dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en la ley. Por lo tanto, no es la ley la que te asegura la salvación, ni tampoco es la ley que te asegura el favor de Dios. El propósito de la ley no es eso. El propósito de la ley es diferente. Y no solamente en Gálatas, sino también en Romanos. Y yo creo que mi esposa ha mencionado Romanos capítulo 3, versículo 20, pero vamos a volver a leerlo, porque es importante que el día de hoy entendamos esta situación. Mire lo que dice 3:20. Dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. De esa manera responde Pablo a los legalistas. Pero, ¿qué le dice Pablo a los antinomianos o a los libertinos que piensan que porque ya ahora viven en la gracia, ya no tienen el deber de obedecer la ley? Le responde Pablo en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley, dice Pablo. Y más adelante, en el libro de Judas, en el versículo 4, porque Judas tiene un solo capítulo, leemos en el versículo 4 que dice lo siguiente. Dice de esta manera: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, mis hermanos, es esencial para nuestra iglesia tener claridad sobre este tema. Y esta mañana nosotros vamos a ver 3 áreas importantes sobre el propósito de la ley. Primero, vamos a ver que el propósito de la ley es para reflejar el carácter de Dios. La ley refleja el carácter de Dios. Número 2, la ley refleja nuestro carácter. Refleja el carácter de Dios, número 1, refleja nuestro carácter. Y número 3, vamos a mirar que solo en Cristo podemos honrar y cumplir correctamente con la ley. Así que vamos de una vez. Vamos a leer, mis hermanos, Éxodos capítulo 19, porque vamos a mirar en nuestro tema, nuestros textos principales van a ser Éxodo 19, momentos antes de que el pueblo reciba los 10 mandamientos, y vamos a ver también Éxodos 20, que ya el Señor describe cuáles son los mandamientos para el pueblo. Pero leamos Éxodo 19, versículos del 3 al 8. Dice lo siguiente: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió
y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor les había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Mis hermanos, este texto que acabamos de leer, que es unos versículos antes de Éxodo 20, donde se describe correctamente o exactamente los mandatos de Dios en 10 puntos. Bueno, este texto nos ubica en el momento en que el pueblo de Dios, ese Israel, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. El Señor llama a Moisés y le ordena, antes de darles la ley, que les recuerde al pueblo, aunque siendo ellos pecadores, que les recuerde al pueblo que ellos son su pueblo, que Israel es su pueblo. De esta manera, Jehová les demuestra su fidelidad a las promesas que hizo los padres Abraham, Isaac y Jacob anteriormente. Vemos que Dios los escoge, que los rescata de la esclavitud, les revela su voluntad y los distingue de otras naciones. Mis hermanos, no hay esfera en la vida en la que Dios no sea soberano. Y como soberano, demanda que le adoremos con nuestra obediencia. Si yo leo el mismo texto, el mismo capítulo, que es el versículo 19, pero ahora quiero leer unos versículos más adelante, del 10 al 15, dice lo siguiente. Del 10 al 15, dice: y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, que no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de las trompetas. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés le dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Mis hermanos, este texto presenta a un Dios santo, un Dios que manda que su pueblo se prepare, se consagre, se santifique para recibir su ley. Entonces, ¿de qué se trata esta preparación de la ley? El propósito de la ley. Se trata, por tanto, de revelarnos a un Dios puro, un Dios limpio, un Dios santo, y que desea también que su pueblo refleje esa santidad, esa pureza, esa limpieza. Si leemos en los versículos 17 y 18 del mismo capítulo 19, dice: entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Mis hermanos, hemos dicho que Dios está preparando a su pueblo para recibir su ley. Y esa ley nos va revelando de un Dios puro, un Dios limpio, un Dios santo, pero ahora también un Dios temible, que se manifiesta con truenos y relámpagos, descendiendo en fuego sobre el monte.
Es un Dios que no solamente demuestra su grandeza, sino también su poder sobrenatural. Jehová es un Dios de misericordia. Es un Dios fiel, un Dios soberano, quien entrega la ley a su pueblo. ¿Y qué refleja la ley de Dios? ¿Qué reflejan los 10 mandamientos en Éxodo 20? Reflejan el carácter de Dios. Ese carácter santo, ese carácter puro, ese carácter recto y bueno. Y por lo tanto, si Dios es santo, puro, recto y bueno, la ley también es santa, pura, recta y buena. La obediencia a los 10 mandamientos entregados en el Sinaí a Moisés no solo es una obligación exclusiva para Israel, sino también para toda la humanidad en todo tiempo. En todo tiempo. En aquellos tiempos y en nuestros tiempos, y cuando nosotros no estemos aquí, si Cristo no ha venido, también en los tiempos venideros. Es para todo tiempo, es universal, es para toda la humanidad. Mis hermanos, vemos claramente que el propósito de la ley es reflejar el carácter de Dios, puro, santo, limpio, perfecto. Por lo tanto, la ley también es pura, santa, limpia, perfecta y buena. Pero sigamos mirando, porque dije que como número 2, la ley de Dios, los 10 mandamientos, reflejan nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Y de qué manera? Pues vamos a observar. Éxodo 31, 18. Vamos más adelante todavía después de haber dado la ley. Éxodo 31, 18. Dice la palabra de Dios. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Dios mismo escribe las tablas de la ley. Dios mismo escribe los 10 mandamientos. Y aquí nosotros podemos observar que el Señor le entrega a Moisés y a su pueblo 2 tablas, dice este capítulo del 31, versículo 18. Y una tabla contenía 4 mandamientos sobre la adoración a Dios, y la otra tabla contenía 6 mandamientos que, además de relacionarse con Dios, tiene que ver con nuestro trato con el prójimo. El Señor puso condiciones, puso sanciones e inclusive maldición en caso de desobediencia. En nuestros días la gente podría juzgar a Jehová como un Dios duro o un Dios malo, pero en realidad, mis hermanos, los mandamientos son una manifestación de su bondad hacia toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una manifestación de su bondad, a pesar de ser estricta? Porque la medida estricta de la ley tiene su propósito de bondad, ya que puede causar que el corazón del pecador sienta terror, pero no de Dios, sino de las consecuencias de su desobediencia y de sus pecados. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, la única condición para que Israel se mantenga como pueblo de Dios era a través de la obediencia estricta de la ley. Déjenme volver a repetir. En el Antiguo Testamento, la única condición para que Israel se mantenga como pueblo de Dios, para que ellos se mantengan como pueblo de Dios, era a través de la obediencia estricta de la ley. Así lo dice el capítulo 19, versículo 5. Claramente lo dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto,
serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Ahí está lo condicional de estos mandatos. Si ustedes cumplen mi pacto, si ustedes me son del todo obedientes, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y acabamos de decir que la ley, los 10 mandamientos, reflejan nuestro carácter. ¿Y cuál es nuestro carácter? Cumplimos todos los mandamientos de la manera como Dios nos ha condicionado. ¿Podemos cumplirlo? Bueno, sigamos observando, porque incluso Deuteronomio, también en el libro de Deuteronomio, nos dice en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, para que usted vea cómo es los mandamientos de manera estricta y condicional en el Antiguo Testamento. Y dice, si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Es un pacto, requiere obediencia, fidelidad, no solo de parte de Dios, pero también de parte de los israelitas, de parte de su pueblo. Claramente vemos en el Antiguo Testamento esa condición, y esa condición de los 10 mandamientos reflejan justamente nuestro carácter, el carácter del ser humano, de cualquier nacionalidad que usted me diga, de cualquier núcleo familiar, ya sea de una familia bien estable emocionalmente y compuesto por padre, madre, hijos, o también de una familia disfuncional. Estos mandamientos son para todos, es condicional para todos, porque la ley es santa, como hemos visto, de acuerdo a que refleja el carácter de Dios. La ley es santa, la ley es buena, la ley es justa, y siempre ha tenido un énfasis condicional a la obediencia perfecta. Sin embargo, aquí es donde surge el problema. Aquí es donde aparece el problema. Ningún pecador puede guardar la ley perfectamente. Eso es lo que nos revela la ley, que ninguno puede guardar la ley perfectamente. ¿Y qué hacemos si la ley nos condena? Si la ley nos deja recipientes de la ira de Dios. ¿Qué hacemos? Sigamos mirando cómo la ley de Dios nos revela nuestro carácter. La obediencia que Dios demanda debe ser completa y perfecta, como lo ha leído mi esposa, ¿verdad? Mi esposa ha leído Efesios capítulo 2, versículo 10. Asimismo, la ley debe ser obedecida de manera completa y de manera perfecta, según Santiago capítulo 2, versículo 10. Y él lo sabía muy bien, era hermano de Jesucristo. Lo sabía muy bien. ¿Qué dice Santiago? Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Ya es culpable de haber violado la ley solo por fallar en un punto. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Ya lo hemos leído anteriormente, pero déjenme volver a leerlo porque es muy necesario que la misma Biblia nos responda a estas desviaciones que tiene muchas veces el pueblo de Dios. Por un lado, un grupo cree que la ley es para obedecer con el propósito de ganarse la salvación, de asegurar la salvación y de ganarse el favor de Dios, mientras que otro grupo cree que la ley ya no es de interés nuestro, que ya no debemos obedecerlo porque estamos bajo la gracia. Bueno, la Biblia nos está respondiendo, y la Biblia dice en el libro de Gálatas 3:10, dice lo siguiente: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente lo que está escrito en el libro de la ley. No es que la persona es maldita
si se esfuerza en obedecer la ley, interpretemos bien la palabra. No es que la persona está bajo maldición si se esfuerza en obedecer la ley. La persona está bajo maldición porque es imposible practicarlo fielmente, completamente y perfectamente. Eso es lo que nos enseña el propósito de la ley para nuestras vidas. Nadie puede jactarse de obedecer solo una parte de la ley, pues ella exige obediencia completa y sin fallar ningún punto, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Yo quiero que leamos Mateo. Vamos a Mateo capítulo 22. Vamos a mirar los versículos del 37 al 38. Mateo 22, del 37 al 38. Mis hermanos, dice lo siguiente. Ama al Señor. Bueno, el 36 le preguntan a Jesús. Esta es una pregunta que le hacen algunos saduceos a Cristo, a Jesucristo. Le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Como que si de los 10 mandamientos solo hubiera uno importante. Pero Jesús, en su sabiduría, siendo el mismo Dios, hace algo magistral. Dice lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mi hermano, mi hermana, Jesús no está minimizando ni descalificando los 10 puntos, los 10 mandamientos que hemos leído en Éxodo 20, porque Él era judío, Él era israelita y Él también se debía al cumplimiento de esa ley. Lo que Jesús está haciendo es un resumen que abarca toda la ley y los profetas, dice Él. Porque si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos, y amamos a Dios con nuestra alma, con corazón, con mente, con todo nuestro ser, no vamos a querer romper la ley de Dios, sino por el contrario, vamos a querer obedecer diariamente su preciosa ley, buena, perfecta y justa. Entonces, aún con la ley resumida por Jesús, nos hacemos la pregunta: ¿quién puede decir esta mañana? Óigalo bien, mi hermano, usted que está ahí. ¿Quién puede decir en esta mañana que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, las 24 horas del día, sin fallar un segundo? ¿Sabe qué? Hubo alguien que se atrevió a decir: yo lo puedo hacer, o yo lo hice. Vamos a leer en Mateo capítulo 19. Miren esta persona que pensó que él lo había cumplido todo. Dice lo siguiente, Mateo 19, del 16 al 22. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó. Oiga cómo responde este hombre en su diálogo con Jesús. Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía
muchas riquezas. Había cumplido, según él, de manera perfecta, algunos puntos de los 10 mandamientos, pero cuando Jesús ataca a su ídolo, que eran las riquezas, este hombre se dio cuenta que tenía un Dios llamado riqueza y que estaba quebrantando el primer mandamiento. ¿Qué es el primer mandamiento? Claramente lo dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este joven rico, su Dios con minúscula, era la riqueza. Por lo tanto, él, que pretendía, que presumía haber sido perfecto en obediencia a la ley, Jesús le hace ver que no es como él pensaba. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo no se equivoca al probar en Romanos 3 que tanto judíos como gentiles están condenados debido a su transgresión a la ley. Entonces, mis hermanos, la ley y sus demandas entregada en ese monte de Sinaí, ¿cuál es su propósito? Se alza como testimonio de nuestra condición y nuestro carácter. Nos revela nuestra condición de imperfección, de pecado todavía, que debemos seguir buscando la presencia de Dios para que Él nos siga limpiando con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie está capacitado en cumplir la ley estrictamente como ella demanda. Y más aún, es la palabra misma o son los mandamientos mismos quienes acusan al ser humano de pecado y ratifica que su desobediencia lo condena. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Y si nosotros vemos los 10 mandamientos y reconocemos que hemos violado alguno de los 10 mandamientos, estamos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que necesitamos observar con mucho cuidado. Mis hermanos, nadie está capacitado de manera aislada, de manera individual, sin la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cumplir la ley estrictamente. Pecado es desobedecer y violar la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo los 10 mandamientos revelan nuestra condición? Al leer los 10 puntos que hemos visto, ¿verdad? No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y todos esos puntos que hemos visto en el capítulo 20, déjeme decirle otra vez, no tendrás dioses, ¿verdad? No te inclinarás ante ellos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate del día de reposo. Dice más adelante también, porque en 6 días hizo el Señor, dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Todos esos 10 mandamientos nos muestran que no nos relacionamos con Dios como debemos. Que no nos relacionamos con Dios como debemos. Que no nos relacionamos con nuestro prójimo como Dios manda. Sino al contrario, hay días que odiamos. Hay días que agredimos. Hay días que tomamos lo que no es nuestro. Mentimos. Nos quejamos. Murmuramos de los demás. Y otros hasta se atreven a murmurar contra Dios. La ley nos muestra nuestra condición. La ley atraviesa como una espada nuestros pensamientos y traspasa nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, debemos enfatizar de acuerdo a la palabra de Dios. La ley no es mala. Ya mi esposa lo ha dicho temprano. La ley no es mala. Somos nosotros los pecadores imperfectos. Yo quiero hacer una aclaración.
Hay dos tipos de pecadores en el mundo. Los pecadores no redimidos, que no tienen a Cristo en su vida, y los pecadores redimidos que somos nosotros, los creyentes, los cristianos. Porque el hecho de que hemos sido redimidos y limpiados por la sangre de Cristo, eso no quiere decir que somos perfectos. Y usted y yo lo sabemos. Es más, vuelva a leer los 10 mandamientos y usted me dirá si es usted un hombre de Dios o una mujer de Dios perfecto o perfecta en esta vida. Mi hermano, mi hermana, los 10 mandamientos nos revelan nuestra condición, porque no nos relacionamos con Dios como debemos y tampoco nos relacionamos con nuestro prójimo como Dios manda, sino que al contrario, odiamos, agredimos, tomamos lo que no es nuestro, mentimos, blasfemamos contra los hermanos y tantas otras cosas más que se escapan por esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. La ley no es mala. Y así lo dice el Salmo, capítulo 19. Marquen sus Biblias este Salmo 19. Porque este Salmo 19, versículos del 7 al 8, nos revelan el carácter de la ley. El carácter de la ley. Dice lo siguiente, Salmo 19, 7 y 8. Para que usted mire con deleite la ley, dice el Salmo 19, 7 y 8, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor es claro, da luz a los ojos. Por tanto, después de leer el carácter de la ley de acuerdo al Salmo 19, si el ser humano fuere sin pecado y corrupción, obedecería naturalmente la ley. Porque estamos viendo que la ley aquí es pura, perfecta y santa. El problema es que nosotros somos pecadores, pecadores redimidos. Mis hermanos, debido al pecado que habita todavía en el corazón del ser humano, creyente o no creyente, no solo está incapacitado de obedecer estrictamente la ley, sino que la ley y la justicia de Dios lo condena debido a su desobediencia. Entonces, si la ley tiene el poder de condenar al pecador, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene para Dios entregar la ley? Si la ley nos condena, ¿qué sentido tiene que el Señor nos dé la ley? Es que hay un propósito más allá, que la Biblia nos está instruyendo en esta mañana. Y el propósito divino es que la ley es el espejo donde nos podemos ver, el espejo para que la humanidad rebelde entienda que ofende a Dios todos los días, ofende a su Creador y a su Señor. Así lo confirma Romanos 3:20. Por lo tanto, el propósito por el cual Dios entregó la ley es para que la humanidad reconozca. Mire el propósito, oiga el propósito, mi hermano. El propósito de la ley, así estricta, que tiene poder de condenación, es para que la humanidad reconozca que tiene la necesidad urgente de librarse de la condenación. El propósito de la ley es conducir al pecador a implorar a un Salvador y recibir la salvación. Pablo también afirma ese propósito de la ley en Gálatas 3:24. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3:24? Dice lo siguiente:
Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, dice, ya no estamos condenados por el guía. Mi hermano, el propósito de la ley es conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Es traernos a Cristo. Ya que nadie es salvo por obedecer la ley sin Cristo. Nadie es salvo por obedecer los mandamientos sin su fe en Cristo. Nadie es salvo por obedecer los mandamientos de Dios sin primeramente confesar que es pecador, arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Saben por qué nadie es salvo por obedecer la ley sin Cristo? Porque se requiere de una obediencia completa y perfecta. El pecador necesita esa guía, ese camino de salvación. La fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mis hermanos, y eso nos lleva justamente a mirar el punto número 3. Solo en Cristo podemos honrar y cumplir correctamente la ley. Solo en Cristo. Y es así como llega el glorioso momento en que la Escritura nos dice en Gálatas 4, marque sus Biblias, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Miren lo que dice. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Bueno, ¿cómo interpretamos esos versículos? ¿Cómo usted interpreta esos versículos? Yo estoy mirando claramente que aquí nos dice que Jesús nació bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a quienes se encontraban bajo esa misma ley. Pero aquellos que se encontraban bajo esa misma ley ya estaban condenados por su naturaleza de pecado y de desobediencia al romper la ley de Dios en muchos momentos de su vida. Entonces, vemos que Jesús, quien nació bajo la ley, lo hizo para redimir a quienes se encontraban condenados bajo esa misma ley. Por eso, en esta mañana, ponemos en claro que Jesús fue el perfecto israelita, quien obedeció perfectamente todos y cada uno de los mandatos de Dios, ya que él mismo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, Jesús no vino para deshacer la ley, ni desaparecerla. Lo que Jesús hizo fue librar al pecador de la condenación de la ley. Pero la ley sigue siendo la justa ley, buena, santa y perfecta, como guía de los hijos de Dios. Y no solamente eso, Hechos capítulo 4, versículo 15 dice acerca de Jesucristo, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, con esto Jesús reflejó de manera plena la justicia, la santidad y la bondad de Dios al cumplir toda la ley de manera perfecta. Amarás a tu Dios con tu alma, con tu corazón, con tu mente y con todo tu ser, las 24 horas del día, sin fallar un segundo del día. El único que puede cumplir eso de esa manera estricta es Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo, nuestro Señor. Él cumplió toda la ley. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Aquí hay una distinción. Los 10 mandamientos se han llamado
en todo momento ley moral. Pero además de ella, el Señor reveló a Moisés la ley civil y la ley ceremonial. La ley civil se trataba de algunas reglas, de algunas normas para la sociedad de Israel mientras ellos estaban en Canaán. Y por otro lado, la ley ceremonial establece todos los ritos y los rituales del sacerdocio y el sistema de sacrificios relacionados con él. Tanto la ley civil como la ley ceremonial ya han sido abolidas en Cristo. Ya no tienen ninguna condenación a nuestra vida cristiana. ¿A qué me refiero? Ni los reglamentos que tenía como sociedad Israel mientras estaban en Canaán ya no tiene ese poder de condenarnos a nosotros, porque nosotros los cristianos ya no vivimos bajo las leyes judaicas, pero tampoco bajo las leyes ceremoniales, donde estaban prohibidos de comer cerdo porque era considerado un animal inmundo e impuro, donde estaban prohibidos de sentarse a la mesa sin lavarse las manos, porque eso era signo de impureza, de abominación, y tenían que santificarse a lavarse las manos. Nosotros, ya esos puntos de la ley ceremonial ya no tienen ningún poder de condenación a nuestra vida cristiana. Y qué bueno, esta es una buena noticia para muchos de los latinos cristianos. Pues si quieren comer cerdo, coman cerdo. Algunos no lo comen, pero no porque quieran ser más santos, sino que no lo comen por motivo de salud. Pero ya para nosotros esa ley ceremonial no tiene ese poder de condenación, porque ahora vivimos en la libertad de Cristo. Para los cristianos, la ley judicial y la ley ceremonial judaica no tienen valor espiritual. Es únicamente a la ley moral, a los 10 mandamientos que nos debemos, porque sigue siendo el estándar absoluto y perpetuo de Dios para el hombre. Sigue siendo y seguirá siendo ese estándar absoluto y perpetuo para el ser humano. Y gloria a Dios en esta mañana, porque esas demandas de la ley moral ya han sido satisfechas en Jesucristo. Y los creyentes, por fe en Jesucristo, aún incapaces de obedecer la ley de manera perfecta, somos convertidos por nuestra fe en Jesucristo en justos delante de Dios. Gloria a Dios por esa buena verdad que nos da la palabra, esa bendita palabra de Jehová. ¿Y saben por qué somos justos? Porque Jesús obedeció toda la ley en nuestro lugar de manera perfecta, y Él inclusive ha pagado el precio de nuestra desobediencia. Ya la ley no nos condena. Sin Cristo, mi hermano, óigalo bien por favor esta mañana. Sin Cristo la ley es cruel y nos indica el castigo eterno. Pero en Cristo la ley es pacífica y nos indica el camino de santidad. Óigalo bien, el camino de santidad, no el camino de salvación. Porque ya somos salvos. Ahora estamos en el camino de santidad. Unos crecen más que otros, pero todos estamos en el camino de santidad, siendo santificados día a día por el Espíritu Santo que mora en nosotros, produciendo esos frutos que nos hacen madurar, nos hacen crecer. Caemos en el camino, pero el Espíritu, Padre e Hijo nos levantan y seguimos avanzando con ayuda de ellos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se alegra, pero yo me alegro de la verdad de la palabra. Mi hermano, mi hermana, sin Jesucristo, la ley es la sentencia de condena y la ira de Dios. Pero en Cristo, la ley es la guía. La ley nos enseña cómo amar a Dios y a nuestro prójimo, viviendo según el carácter y la mente de Cristo. Sin Jesucristo, la salvación se obtiene por medio de una obediencia fiel y perfecta. Recuérdelo bien. Usted que cree que puede salvarse por sí mismo. Sin Jesucristo,
La salvación, de acuerdo a la Biblia, se obtiene por medio de una obediencia fiel y perfecta, sin fallar un solo punto. Mientras que en Cristo, la salvación es por medio de la fe. No solo porque Cristo fue perfecto en obediencia, sino que Él pagó el precio de nuestra maldad. Yo quiero traer una pregunta. ¿Qué hay? Óigalo bien y anótelo si quiere. ¿Qué hay entre la relación del creyente con la ley? ¿Qué hay entre nosotros en relación con la ley? ¿Qué hay entre nosotros y la ley? ¿Sabe lo que hay? Cristo. Jesucristo es el que está en medio entre nosotros y la ley. Porque Él cumplió con la condición estricta de los mandamientos y ganó la realidad de la bendición para nosotros. Y quiero concluir en esta mañana, mis hermanos. Cuando miramos los capítulos 19 y 20 de Éxodos, nos vemos reflejados ahí. Vemos reflejado el carácter de Dios. Por lo tanto, vemos reflejado ese mismo carácter de Dios en el carácter de la ley, pero también vemos reflejado nuestro carácter. Pero solo en Cristo podemos honrar y cumplir la ley correctamente. Por eso ahora en Cristo, el motivo de tu obediencia a esa ley, a esos mandatos de Dios, no es para ganar más salvación. Mi hermano, tú que eres miembro de la Iglesia Comunidad de Fe Ponciana, la palabra te está aclarando el día de hoy que si tienes un motivo para obedecer los mandatos de Dios, no es para ganar más salvación. El motivo correcto de un cristiano es obedecer por agradecimiento. Por agradecimiento a Dios, justamente por la salvación que Él te ha dado y que tú has obtenido por creer en Jesucristo. En esa verdad, los cristianos debemos obedecer alegremente. Alegremente obedecemos a Dios, sabiendo ahora que no lo hacemos para ganar salvación, sino que lo hacemos por agradecimiento, por esa salvación que Él nos ha dado. Yo voy a invitar al coro, si quieren mis hermanos pasen aquí para que ustedes me acompañen en estas últimas líneas. Ahora, un llamado a todo aquel que no ha dado el paso de salvación. Esto es un llamado a todo aquel que todavía no ha confesado a Cristo como su Señor. El único corazón que sirve para ser salvado por Jesús es el que reconoce humillado su estado de condenación y su necesidad de ser salvo solo en Jesús. Mi hermano, yo te digo mi hermano de cariño, pero quisiera realmente decirte mi hermano con seguridad. El día que tú des el paso de fe en tu vida, quiero decirte que tú no te podrás salvar. Porque si intentas salvarte a ti mismo por tus buenas obras, Cristo no te salvará. Porque la palabra nos dice que Cristo es el único camino de salvación. Mi hermano, en esta mañana quiero terminar leyendo también el Salmo. Todavía me queda un versículo más que leer, pero quiero leer en el Salmo capítulo 51, versículo 17, que dice lo siguiente. Dice de esta manera: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué bueno que a nosotros las demandas del poder y el poder de condenación de la ley nos enviaron a Jesús. Nosotros los que estamos aquí, justamente esas demandas estrictas de la ley nos han llevado a Jesús para obtener la salvación. Y si tú y yo confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el día de hoy Jesús nos envía de vuelta a la ley
pero ya no para ganar salvación, sino para crecer en santidad. Para crecer en santidad. Porque Él es digno de que ahora vivamos como sacrificios vivos, ofrecidos para su gloria. Mi hermano, la pregunta inicial de este mensaje era ¿cómo debe el cristiano relacionarse con los mandamientos de Dios? La Biblia el día de hoy nos ha mostrado, y eso que necesitaríamos más tiempo para que nos siga mostrando más versículos y más versículos, pero hoy nos ha mostrado que los cristianos debemos obedecer la ley y hacer buenas obras, no para aumentar nuestra salvación. Obedecemos y hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Ya somos salvos. Y ahora sí, quiero terminar Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice lo siguiente. Anótelo si quiere, mi hermano, allí. Márquelo en sus Biblias. No hay nada malo en marcar las Biblias. Por el contrario, quiere decir que estamos nosotros siendo diligentes en la lectura de la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Ahora que somos hijos de Dios, ahora tenemos la obligación de hacer buenas obras. Recuerda, mi hermano, si alguien afirma que los mandamientos son reglas que deben obedecerse para asegurar la salvación, se convierten en legalistas. Y si alguien afirma que no tiene la obligación de obedecer la ley porque ya no vive por la ley, sino por la gracia, se convierte en libertino o en antinomiano. Según la Biblia, ni el legalista, ni el antinomiano son verdaderos hijos de Dios, ni entienden el concepto y propósito bíblico de la ley. Obedecemos la ley por tres cosas. Yo lo he resumido en tres cosas, usted de repente tiene más. Pero obedecemos la ley para mostrar a Dios que estamos agradecidos y darle la gloria. Obedecemos la ley para que podamos evidenciar nuestra fe por los frutos de obediencia. Y número 3, obedecemos la ley para que otros, al ver nuestra obediencia, puedan ser ganados para Cristo.